El día de hoy veremos funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas ya están establecidas. Estas usualmente incluyen términos que describen la medición de ángulos y triángulos, tales como seno, coseno, tangente. Pero también existen cosecante, secante y cotangente, que no son más que las inversas o recíprocos de los primeros. Hay tres fórmulas básicas. La del seno del ángulo es igual a opuesto dividido hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a adyacente dividido hipotenusa. Y tangente del ángulo es igual a opuesto dividido adyacente. Estas tres fórmulas muchas veces son necesarias tenerlas de memoria. Y hay muchas formas de cómo memorizárselas, porque solo así cuesta mucho memorizárselas. Entonces hay muchos métodos y uno de los métodos más utilizados para aprendérselas es uno con una palabrita muy pegajosa que le decimos SOHCAHTOA. Esta fórmula decimos que tenemos esto. So significa seno del ángulo es igual a opuesto. Ya sabemos que siempre es dividido hipotenusa. K sería coseno del ángulo es igual a adyacente hipotenusa. Y TOA, tangente del ángulo, es igual a opuesto dividido adyacente. Entonces ahí tenemos SO, K, TOA. Es una forma de aprendernos estas fórmulas. Seno del ángulo es igual a opuesto dividido hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a adyacente partido hipotenusa, y tangente del ángulo es igual a opuesto dividido adyacente. Es una forma básica para aprendernos estas tres fórmulas muy importantes. Muy bien. Entonces, si ya tenemos memorizado estas tres fórmulas, podemos utilizarlas para resolver triángulos rectángulos. Veamos funciones trigonométricas. Vamos a ver las funciones trigonométricas, cómo se aplican en este triángulo. Vemos que comúnmente a los catetos les llamamos A y B, y a la hipotenusa le llamamos C. Pero cuando estamos usando las funciones trigonométricas, precisamente tenemos opuesto y adyacente. Opuesto y adyacente significa opuesto al ángulo. Para eso hacemos un semicírculo y este nos indica cuál es el opuesto. En este caso, el opuesto a este ángulo es el A, y nos indica también cuál es el adyacente. En este caso el adyacente es B. Adyacente es a la par, pegado. Entonces, si se dan cuenta, cuando definimos cuál es el ángulo, entonces definimos cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Si definiéramos del otro lado, pues entonces ahora el adyacente es A y el opuesto es B. Muy bien. Para eso vamos a utilizar las fórmulas. Voy a dejar acá las fórmulas del teorema de Pitágoras y las de trigonometría para utilizarlas cuando las necesitemos. Vamos a poner un ejercicio. Tenemos un ejercicio donde tenemos un cateto A y tenemos la hipotenusa. Nos hace falta B, pero hay que resolver los ángulos. Para eso necesitamos primero obtener el otro lado. No es necesario obtenerlo, pero lo vamos a hacer para recordarnos del video anterior. Vamos a ir rapidito. Para eso vamos a utilizar la fórmula de B, que la tenemos acá, y que dice C al cuadrado, C es 5, y menos A al cuadrado, A es 3. 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9. 25 menos 9 es 16. Y raíz cuadrada de 16 pues es 4. Entonces ya sabemos que este lado vale 4. Pero lo que necesitamos es resolver los triángulos, los ángulos de ese triángulo. Entonces necesitamos definir qué ángulo vamos a estudiar, si va a ser este o va a ser este otro. No importa cuál ángulo estemos resolviendo, lo que importa es definirlo con el semicírculo. Vamos a utilizar entonces este ángulo, por eso vamos a dejar aquí marcado
este ángulo que es el ángulo que vamos a estudiar. Por lo tanto, si ese es el que vamos a estudiar, tenemos que este es opuesto, B es opuesto y A es adyacente. Muy bien, entonces vamos a utilizar la fórmula de coseno. ¿Por qué la de coseno? Pues porque el ejercicio me da adyacente y me da hipotenusa. Bien pudiera utilizar la de tangente o la de seno, pero por el momento vamos a utilizar coseno. Pero lo que yo ando buscando no es coseno del ángulo, sino que es el ángulo. Por lo tanto, tenemos que despejar el ángulo. Para eso entonces pasamos a coseno como coseno inverso. Tendríamos ángulo es igual a coseno inverso de 3, porque adyacente es 3. Miren, acá está adyacente 3, dividido 5, porque hipotenusa es 5. Entonces, si metemos esto en la calculadora, obtendremos que el ángulo es igual a 53.13 grados. Pero si nosotros queremos hacerlo con mayor exactitud utilizando grados, minutos y segundos, pues entonces utilizamos la calculadora para obtener los 53 grados, 7 minutos, 48.37 segundos. Para eso tenemos la función en la calculadora. Muy bien, pero ahora ya obtuvimos un ángulo. Ese es simple. ¿Qué pasaría si nosotros queremos obtener ahora el otro ángulo? Hay dos formas, una forma básica que sería restando y otra forma es aplicando de nuevo otra vez esta fórmula, pero ahora con el adyacente 4 y la hipotenusa 5. Nos va a dar el mismo resultado porque recuérdense que los triángulos, todos sus ángulos suman 180 grados, por lo tanto 180 menos 90, que ese es el ángulo recto, menos los grados que tenemos acá, que son 53.13, sabemos entonces 180 menos 90 menos 53.13 es igual a 36.86, 87 podríamos decir. Entonces, pero con mayor exactitud serían 36 grados, 52 minutos, 11.63 segundos. Estas fórmulas nos sirven en este caso para resolver los ángulos de un triángulo rectángulo. Vamos a ver un ejemplo, pero ahora resolviendo dos lados de un triángulo rectángulo. Pero ¿cómo va a ser eso posible? Dos lados. Entonces miremos, tenemos un lado nada más, nos hace falta los dos catetos, solo tenemos hipotenusa que es igual a 6 y nos hace falta saber que este ángulo es 42 grados. Muy bien, entonces está fácil resolver el otro ángulo. Ese otro ángulo debería de estar fácil porque solo restamos 180 menos 90 menos 42 nos da 48 grados. Esto estuvo fácil. Ahora vamos a resolver los dos siguientes lados. ¿Cómo? Para eso vamos a utilizar la fórmula de seno, porque lo que tenemos, que este es el ángulo de estudio, entonces necesitamos saber el opuesto. La hipotenusa ya la tenemos, entonces necesitamos saber el opuesto, en este caso opuesto va a ser B. Despejamos opuesto, en este caso hipotenusa vas a multiplicar a seno del ángulo, y opuesto entonces sería igual a seno de 42, porque 42 es el ángulo que estamos estudiando, por el opuesto que por la hipotenusa que es 6. Muy bien, eso nos da como resultado 4.01 y eso significa entonces que este lado mide 4.01, el lado B. Ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Pudiéramos resolverlo también con trigonometría el lado A, pero es más fácil utilizando Pitágoras. Para eso vamos a entonces utilizar A es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado raíz cuadrada, todo eso. Muy bien, C es igual a 6 en la hipotenusa y B es igual a 4.01, que es lo que acabamos de resolver,
Y 6 por 6, 6 al cuadrado es igual a 36 y 4.01 al cuadrado sería 16.08. Tendríamos de 36 menos 16 sería 19.92. La raíz cuadrada de 19.92 es 4.46. Eso significa que A mide 4.46 y ahí tenemos resuelto el triángulo con sus 3 lados y sus 3 ángulos. Este ya sabemos que mide 90 grados. Gracias. Si quieres apoyarme, dale manita arriba al video y suscribirse a mi canal, El Profe Cajas.